Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en el día 37. Ahí estamos viendo en la aplicación de Cronocracia. Hoy es J11, es el Yux J11. Si me pregunto por qué Yux, bueno, Yux es porque es una actualización del viejo conocimiento maya. ¿Ok? El viejo conocimiento maya, ellos trabajaban sobre un concepto de unidades de tiempo que se utilizaban para diferentes cosas y a esas unidades de tiempo le llamaban kin. Básicamente, si lo tenemos que sintetizar, ¿qué es un kin? Es un tiempo. ¿Ok? Nosotros en Occidente al tiempo le llamamos tiempo, para los mayas lo definían como el kin. Pero decían que el kin es algo que puede durar poco o mucho. Bueno, es más o menos así en el conocimiento cronocrático. ¿En qué difiere el conocimiento cronocrático de lo que les fue revelado a los mayas? Lo que difiere es básicamente y drásticamente en el uso que se le da al conocimiento. Cuando los mayas eh, se dieron cuenta a través de su observación de la naturaleza que había ciclos de tiempo para todas las cosas que tenían alrededor de sí mismos, para los animales, para la plantación, para el crecimiento de las semillitas, para el crecimiento de la semillita del papá dentro de la mamá y crear un bebé. Es justo, eh, eso demora 260 días, esos son 9 meses. Y de ahí, con el tiempo, eso lo fueron puliendo, lo fueron perfeccionando y crearon el Solkin Maya, que es el calendario sagrado de ellos, digamos. En ese calendario sagrado se le dice sagrado porque ese calendario, cada uno de esos 260 unidades de tiempo, que ellos le llamaban Kim, representaba también a su vez una manera de ser. Entonces, los muy sabios se les ocurrió utilizar eso para poder manipular a la gente, para poder manipular al pueblo, para poder encomendarles tareas y que a rajatabla hicieran esas tareas. Si bien eso funcionó bastante bien porque fueron bastante acertados en relación a cuál vendría a ser el arquetipo psicológico para cada una de esas 260 unidades de tiempo, los asociaron a figuras totémicas. Eso vendría a ser que de pronto a la letra A, yo para darle más fuerza al ser, diga, bueno, el ser es algo gigante y monstruoso y súper fuerte y echa fuego y bla, 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 bla. Entonces dijeron que eso se llamaba Imix y que era eso traducido para nosotros es un dragón. Esta es el ser del fuego universal y bla, 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 bla. Y ahí empezaron a hacer lío. Está cuando empezaron a darle nombres a las unidades de tiempo. Dejaron de ser simples tiempos matemáticos cíclicos de algo que está sucediendo en la naturaleza del mundo a convertirse en arquetipos psicológicos de estructuras rígidas con nombres que los asocian a cosas que no son reales. ¿Está? Y si bien algunos, por ejemplo, el sello número 11, para nosotros la letra D simplemente, para ellos representaba el mono, el monito que va por ahí jugueteando de una ramita a la otra. Bueno, como ellos veían que ese monito era muy feliz en su naturaleza, desnudo, correteando de un lado para el otro, todo el tiempo jugando, ellos asociaban que ese estado natural del juego, tan natural en el mono, hace a que justamente el sello número 11 de los que componen las 260 unidades del Solkin le llamaran mono. ¿Ok? El mono. Y después ellos vieron que en el sello número 19, la letra S para nosotros, cuya acción es para catalizar la autogeneración de su propio poder y que como esencia es la energía, eso básicamente es para nosotros la letra S o el sello número 19, para ellos
eso lo asociaron a la tormenta. Cuando llegaba la tormenta, se avecina la tormenta. Entonces ellos veían el cielo y se llenaban de miedo y brum, brum, brum y ruido. Entonces el que había nacido en un día tormenta adoptaba condiciones relacionadas a su observación de lo que era esa cosa natural llamada la tormenta, que lo alejaba muchísimo de lo que realmente es catalizar y de lo que realmente es ser energía. ¿Ya? Si a mí me dijeran cuál es el animal que mejor plantada tiene la energía, algo recién nacido, un brote de una semilla que está creciendo, un bebé que acaba de nacer, el polluelito de un pajarito, etcétera, un pollito de una gallina. Todos ellos son elementos de energía en puro éxtasis, acaban de nacer, son perfectitos. Su energía está autogenerada de una manera perfecta. Entonces, para mí eso es un ese, no el error maya de conceptualizarlo a la idea subjetiva de la observación del ser humano de aquel tiempo. Entonces, eso hizo que cuando fue el revival del calendario maya, a partir de que la tumba de Pakal Botán fue descubierta en el año 1952 aproximadamente, a partir que se abrió esa tumba, se le vieron ahí los códices matemáticos en la cripta, se entendió el Solkin como una matriz de tiempo que crea la existencia de todas las cosas. Lo primero que hicieron estos vintage arqueólogos fue asociarlos a lo mismo que lo asociaban los mayas. Y cuando los hippies de los 70 tomaron este conocimiento en la revolución del flower power, o sea, de la liberación del florecimiento del espíritu y todas esas cosas que acontecieron durante los años 70, José Argüelles, que fue un hippie de aquel tiempo, doctorado en artes, etcétera, y qué sé yo, estudió todo esto del calendario maya y él hizo una adaptación llamada Druinspiel, donde él coloca los 260 arquetipos del tiempo con el nombre Kin, respetando a la vieja cultura maya porque él era descendiente mexicano, y empezó a hacer una adoración mística hacia los 20 sellos, como si fuesen un poco deidades, ¿ok? Entonces, Ajao, el sol, Ymix, el dragón, el mono, la tormenta y bla, 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 bla. Entonces eso, si bien fue atractivo para mucha gente, sobre todo gente de la New Age, gente hippie, etcétera, y también algunos científicos que se acercaban, porque como él era un catedrático, también conocía muchos otros catedráticos de otras universidades, entonces toda esa gente con cierta educación científica les pareció muy interesante toda la matemática maya, la matemática cíclica, entonces empezaron a entrar en el juego del Dreamspell. Pero algunos se nos volvieron locos, y yo asumo algunos se nos volvieron porque yo estuve muy metido en ese movimiento. Hasta que después sucedieron muchas cosas que me di cuenta de que había un error. Había un error en cómo los mayas lo ofrecieron. De por sí los mayas, ellos se dieron cuenta de que había un error. Y en el año 1265 ellos como que desaparecieron de la faz de la tierra. Hay una vieja leyenda en Tulum, en México, en la península de Yucatán, esa famosa ciudad turística del hoy por hoy, donde hay una pirámide de la luna y se dice que a través de esa puerta que hay ahí en esa pirámide, los más sabios de la cultura maya, los descendientes de Pakal Botán, que él existió en el año 800, que fue el gran maestro de todo este conocimiento de aquel tiempo, como un Jesucristo para la cultura maya, digamos, se fueron a través de esa puerta y se desintegraron. Al pasar a través de esa puerta cambiaron su relación molecular de su chispa vital y se convirtieron en éter, se convirtieron en puro espíritu. Y ellos dicen que ellos siguen estando ahí, que son los guardianes de todo este conocimiento desde ese lugar tan especial de la Tierra. ¿Ok? Y eso hizo que después creciera una mística llamada los Tuluminatis, que son como los iluminados de Tulum,
que dicen estar bendecidos por estos espíritus de los antiguos mayas que todavía perduran y existen en ese lugar. Bueno, sacándote un poco de toda esta mística, que puede ser que sí, que no, lo importante es que el conocimiento tal como ellos lo dieron no va. Está bien para haberse revelado ante la nueva gente de esta época, pero el conocimiento en sí va mucho más allá, además de lo que ellos sabían. O sea, ellos tenían el conocimiento de que todo esto en relación al tiempo que ellos habían estudiado estaba relacionado, sí, con los astros, con las estrellas, con la naturaleza, pero estaban tan inmersos dentro de ese mundo que tenían alrededor que les costaba mucho poder entender lo que tenían adentro de sí mismos. Entonces nada sabían de la chispa vital, nada sabían de que la factorización de energía de la chispa vital es lo que los está creando, y que esa creación de la chispa vital y para poder igualarse a todas las partículas subatómicas de su cuerpo y de ser el cuerpo, eso se debe a la frecuencia 1320, que esa es lo más importante del uso de la frecuencia 1320, del tiempo cronocrático. Entonces, bueno, a partir de ahí, eso fue en el 2007 aproximadamente, decidí abrirme del movimiento del calendario maya. Estuve presente cuando murió José, Argüelles, etcétera, con gente muy adepta a ellos en Epuyén, en Argentina, en un jardín galáctico que se había fundado para el crecimiento de todo ese conocimiento, según la versión de José Argüelles. Los quiero mucho a todos ellos porque realmente son gente de buen corazón, pero están atrapados en el encantamiento que Argüelles creó y que Argüelles quedó atrapado en ese encantamiento, que es el encantamiento de los viejos mayas, ¿ok? Entonces, después de que él murió, se me pidió a mí colaborar en dar la versión verdadera de todo este conocimiento. Y me rehusé durante bastante tiempo, hasta que empezaron a suceder cosas en el mundo en donde me di cuenta de que la falta de conocimiento de cómo estamos creados por una chispa vital está creando mucho lío en la Tierra. Estamos en un momento en que ya somos muchos en el planeta, ya somos una civilización global y el conocimiento cronocrático es necesario que sea revelado a todos. Y cuando digo a todos es mínimamente 2/3 de la humanidad. Entonces decidí hacer esta red social llamada chronocracy.com o chronocracia.com, y desde esta red social poder entregar el conocimiento cronocrático en una versión universalista que no tenga asociación con un pasado, ni con los mayas, ni con los celtas, porque si a mí me preguntás, bueno, Guille, pero vos de dónde sacaste que esto es de la chispa vital. Bueno, yo pertenezco a una familia de druidas. Mi sangre es druídica. Mi sangre viene de España, de Asturias, ¿ok? Mis muy viejos ancestros fueron altos druidas y nos hemos estado pasando información de padre a hijo, generacionalmente. El símbolo de 3 esferas es parte de nuestra cultura, además de ser parte de la cultura hinduista de la zona norte de India, de la zona del Tíbet. Ese símbolo representa el tiempo y cómo el tiempo sostiene la vida sentidosmente. De la misma manera lo era para nosotros, para los druidas del norte céltico de España. ¿Ok? Entonces, cuando yo me acerqué a toda la información del calendario maya, para mí fue como algo muy divertido, porque todo eso yo ya lo sabía, pero lo sabía para otro uso, no para el uso que consideraban los mayas. Entonces, si bien todo lo del calendario maya a mí me sirvió bastante, también vi muchas falencias, y cuando estuve con José en el año 2005 también se lo comenté a él, que había que parar un poquito con toda esta explosión de ego, de yo soy dragón, yo soy tormenta, yo soy, porque eso iba a traer problemas. De por sí hubo gente que se volvió loca. En Chile hubo un caso de unos que
que crearon una comunidad tipo secta y terminaron haciendo un lío bárbaro. El jefe de ellos se murió, se suicidó, otros cayeron en prisión. Hubo mucho lío. Está justamente porque utilizaron mal el conocimiento cronocrático. Por eso para nosotros es fundamental el uso correcto del conocimiento, porque es un conocimiento que te puede llevar a la iluminación y también te puede llevar al infierno. No al infierno cristiano, sino al infierno mental. Que tu mente, los fueguitos universales que se alimenta la vida para poder ser vida, terminen colacionando dentro tuyo y te terminen quemando la cabeza. Está, digamos, como, se te fundió la computadora, boludo. Bueno, eso. ¿Me entendés? Que no se te funda el cerebro, que no se te funda el cuerpo, el alma, ¿ok? Que el conocimiento sirva para tu iluminación, no para lo contrario. Y para eso es muy importante el uso correcto de este conocimiento. Entonces, a partir de ahí, como yo me llamo Yux, desde hace mucho tiempo es mi apodo, desde que me fui a vivir a México en los años 90, me pareció divertido a través de una charla que tuve con uno de los líderes del calendario maya de Chile, donde él jugando conmigo me decía, y che, ¿y somos todos Yux o sos solo vos el Yux? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a ser todos Yux. Entonces se me ocurrió ponerle Yux. ¿Ok? Y Yux significa Yucatán, que es como la tierra prometida, la tierra sagrada, la verdadera tierra. ¿Ok? Además, en el conocimiento cronocrático, XUX es también un acrónimo de unidades de tiempo. X es el sello X, que es el sello para crear, es de la mente. La U es para amar y la X, al igual que la Y, también es de la mente. Entonces, YUX podríamos decir que es la mente que ama para crear. ¿Ok? La mente del creador. En otras palabras. Entonces, ahora que ya tenés un poquito más claro de dónde apareció este Yux, de qué significan los Yux y cuál es la asociación de esto a un calendario maya. Los atributos que tienen las letras y de los sellos de tiempo y los números de los tonos, eso proviene de conocimiento cronocrático antiguo. Y para esto te tendría que explicar toda una cosa muy, muy complicada ahora de matricería, del alma madre, de cómo logra que esta alma y esta otra, que son todas una misma alma madre, eh, se pasen información de una a la otra. ¿Ok? A eso le llaman telepatía, pero yo no le llamo telepatía, le llamo transferencia de información de un alma a la otra. ¿Ok? Si somos todos una sola alma madre en donde estamos almacenados como datos digitales, es muy fácil poder hacer que un alma que almacena ciertos datos digitales de cierta idea autoexistente que cree ser forma del planeta Tierra, transferir cierta información a otra. ¿Ok? Entonces hay una red de información en el alma madre que permite ese jueguito de pasar información de unos a los otros y más o menos así los tenemos ordenados a todos los seres humanos a nivel informático. ¿Ok? Pero esto ya es en un nivel de gobierno del tiempo muy elevado al cual todavía no hemos llegado en esta cronomeditación. Vamos a ir más despacio día a día. ¿Ok? ¿Por qué todo esto te lo digo hoy que es J? Bueno, porque este día J para los antiguos se llamaba tierra y a mí me divierte mucho el por tierra que te entierra la tierra, que es un jueguito español de spa ni oles, donde los españoles jugábamos con el intelecto, jugábamos con las palabras, jugábamos con decir lo que te decíamos y además te decíamos muchas otras cosas más. Tantas cosas más que si las llevas a las cosas, a la simple letra de cada tiempo que te estoy diciendo algo, te estoy hablando cronocráticamente en función al orden cronocrático de las letras. ¿Ok? Entonces, tierra, la palabra del mundo, es un juego que tiene que ver con el error. Entonces, si ya te comenté recién que
todo lo que se entregó de calendario maya es errático porque lo tomaron tal cual como lo hicieron los mayas y ellos fueron erráticos. Si bien fue la única civilización en el planeta Tierra que tomó este conocimiento y lo elaboró para crear una sociedad, les funcionó más o menos bien, pero como no tenían conocimiento de lo más importante, que es que la frecuencia 1320 se utiliza para la creación de la chispa vital y para su permutación de energía, para hacer todas las partículas subatómicas del cuerpo humano llamado el cuerpo raíz, del cual todos somos sus otros yoes, creyendo vivir en planeta Tierra, de semejanza al 100%, o sea, nos asemejamos en todo al cuerpo raíz, tenemos la misma composición atómica, la misma composición de células, la misma composición de árgonas, somos de la misma especie, etcétera, etcétera, el cuerpo raíz. Pero ese cuerpo raíz es el único que es creado con la chispa y es el único que realmente existe. Todo esto los mayas no lo sabían. Al no saberlo, fallaron. Y los del calendario maya fallaron también. Y siguen fallando. Porque tienen adoración a Pléyades, Arturos y a un montón de cuentos del más allá de la Tierra que les han metido en Estados Unidos y en el norte de nuestro mundo a toda una generación de los años 50 en adelante, donde creen que realmente existen esos extraterrestres, que realmente existen los otros mundos, que realmente venimos de otros mundos y que nos vamos a morir y vamos a reencarnar en otra cosa, en algún otro lugar mágico. Todo eso es mentira, todo eso es mentira, todo eso es mentira. Solamente somos un ser, un cuerpo, un mundo y un universo creado dentro de ese ser. Y nosotros somos otros yoes que estamos dentro de ese cuerpo creyendo existir en otros cuerpos. Y eso es el mundo tierra. Pero ni siquiera, ahí ya ni siquiera te diría que me gusta decirle tierra. Esa es la verdadera creación, ese es el mundo. Que mundo significa lo materializado. Está lo que hemos materializado, lo que estamos materializando. Yo estoy materializando en este momento este entorno. Vos estás materializando tu entorno. Por eso la palabra es entorno, torno, donde se tornean las formas, donde se les da vida con tu propia energía. Dentro de tu alma estás almacenando todo lo que tenés alrededor y le estás dando vida con tu propia energía. ¿Cómo? Con tu chispa, hombre, con tu chispa vital. Esa chispa crea tu cuerpo y en tu cuerpo creas las sensaciones del mundo y todo lo que tenés alrededor plantado no son más que sensaciones, no existen de por sí, pero creen existir. Y ahí comienzan los problemas, porque la vida se convierte en una simbiosis, por momentos esa simbiosis es negativa y los seres que habitan en tu simbiosis, que son tus otros yoes, a veces se les va la mano y te hacen daño y te hacen mal. Entonces, para que todo eso no suceda, volvamos a la raíz, por favor, volvamos a que solo somos uno y no el cuento hippie de que estemos diciendo, ay, somos uno, pero ni siquiera entienden por qué están diciendo somos uno. Entonces, ¿querés saber por qué decimos somos uno? Porque somos solo una chispa creando un cuerpo. Y todos los demás creemos existir en el mundo tierra, pero realmente no existimos, somos archivos digitales dentro de ese cuerpo. ¿Ok? Ese es el verdadero mundo. Entonces, el día de hoy, si para los antiguos era el día de la tierra, para mí es el día de la verdad. Es el día de nuestro mundo real. Solo somos un cuerpo al que tendríamos que adorar porque es nuestro cuerpo raíz, en donde estamos plantados y existimos, y dentro de él creemos ser todo lo demás. Si hay que darle agradecimiento a alguien, démosles agradecimiento a ese cuerpo raíz. Te vuelvo a decir, yo no sé quién es. Durante años he jugado a hacerlo porque tanto que me preguntaban por ese cuerpo raíz, mira, soy yo. Y listo. Y te invito también a que llegues a esa creencia, a que llegues a creer que sos el cuerpo raíz, porque creyendo que sos el cuerpo raíz vas a tomar mayor conciencia del conocimiento cronocrático, porque te vas a dar cuenta de la importancia de que exista un orden para ser. La existencia está ordenada, no es un caos. Eso es un mito de los científicos que nunca llegaron ni a los sentidos y mucho menos a la mente. Están atrapados en la vida. Son conciencia de la vida. Son conciencia de la vida. ¿Entendés? Los científicos. Entonces, al estar desintonizados todos,
sos de la vida, sos de los sentidos o sos de la mente. No sos de las tres cosas. Cuando estás sintonizando la frecuencia 1320, el Pax toma poder en vos. Y el Pax es el símbolo de Pax. Vida, sentidos, mente, tiempo. Esos 4 tiempos se convierten en uno solo. Entonces se te produce la simultaneidad. Y mucho más si tenés encriptado los atributos de las letras y de los números, de los sellos y de los tonos. Porque todo eso va a hacer que tu mente fluya más rápido. Te vas a hacer mucho más inteligente, vas a entender todo mucho mejor. Pero de nada te va a servir toda esa velocidad de pensamiento y toda esa gran inteligencia que podés adquirir con esta cronomeditación si no entendiste de que solo somos uno. Y cuando te digo uno es que somos un cuerpo raíz. ¿Ok? Algún día sabremos quién es. Y el día que sepamos quién es, lo único que vamos a poder hacer es muchas gracias, cuerpo raíz, porque gracias a que existís, yo existo. Hasta mañana y sigamos con la cronomeditación. Por favor, léete el mandato a la mañana. Eso es importante, eso te lo quería decir también. Porque sé que hay algunos que están haciendo la cronomeditación que ya se saben los mandatos, entonces lo dejan y hacen el videíto a la noche. No, 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 no. Hacé el video a la mañana, levantate bien temprano cuando sale el sol y ahí te lees el mandato y lo recitas ante la cámara. ¿Ok? Porque esa es la manera de hacer la cronomeditación. Para que tu mente, una vez que lo hayas leído bien tempranito, eso ya te queda en tu vibración, en tu mente, en tu cuerpo. ¿Ok? Y durante el día lo vas a tener presente. Y vas a poder hacer consciente el yux del día. Lo vas a poder vivir conscientemente. Vas a poder observarlo y darte cuenta. Ah, mira, eso está sucediendo porque hoy es tal día. Como el día de hoy es J11. Entonces hoy, como bien dice ahí, sello la matriz de la navegación con el tono espectral de la liberación. Y es lo que estoy haciendo, amigo. Es lo que estoy haciendo. Te estoy liberando de tabúes, de místicas erráticas y de creencias que han errado tanto que hasta han llevado a civilizaciones al colapso. Si querés utilizar este conocimiento, el conocimiento cronocrático, por favor, hacé tu usuario, lee todos los días los mandatos, estudia la programación, que para eso hemos invertido un montón de tiempo de trabajo en crear esta bonita aplicación para que te sirva. Y por sobre todo la creencia. La tierra es el cuerpo raíz, el cual hace ja, je, ji, jo, ju, con la letra J, ¿ok? Con la letra J, ja, je, ji, jo, ju, y se ríe de felicidad de saber que lo es. Ahora, ¿quién lo será? Por las dudas, pensá que sos vos mismo, ¿ok? Hasta que alguien te diga que no lo sos. Algún día vamos a descubrir quién es el cuerpo raíz y le vamos a poder dar nuestro gigantesco agradecimiento. Disfrutá de esta hermosa vida, que es la única que tenés. Chau, chau.